Capítulo 2. Los principios de la conducción. Funcionamiento del automóvil. Para poder conducir de manera segura debes mantener tu automóvil en buenas condiciones. Para esto, es necesario que conozcas cómo está construido y el funcionamiento de sus partes principales. Para comenzar, debes conocer el panel de instrumentos, ya que es el medio de comunicación que fue diseñado para alertarte sobre el estado de los principales sistemas del vehículo. Tacómetro. Velocidad del motor en revoluciones por minuto. Testigos color verde. Indican la puesta en funcionamiento. Odómetro. Indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. Velocímetro. Mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. Testigos color rojo. Informan atención inmediata, avería grave. Indicador de combustible. Indicador de temperatura del líquido refrigerante. Testigos color amarillo o ámbar. Advierten sobre un posible problema a revisar. A continuación, conozcamos los sistemas que lo componen. El motor. El motor es la parte del vehículo que permite el funcionamiento de todos sus sistemas. Generalmente se sitúa en la parte delantera y para funcionar puede utilizar gasolina, petróleo diésel, gas o electricidad. Dentro del vehículo, en el panel de instrumentos, existe un elemento llamado tacómetro, el cual muestra la cantidad de revoluciones del motor en todo momento. El sistema de lubricación se trata del sistema encargado de distribuir aceite a todas las partes móviles dentro del motor con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre las superficies de los componentes. Esta distribución se realiza a presión y cuando este procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende en el panel de instrumentos la luz indicadora de la presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite es bajo. Si ésta se enciende, debes detener el motor de inmediato y no ponerlo en marcha hasta haberlo reparado, ya que le puedes causar averías graves. Te recomendamos controlar el nivel de aceite y agregar más si el nivel está bajo. Además, cambiar periódicamente el aceite y el filtro, según las recomendaciones del fabricante del vehículo. Utiliza aceites reconocidos y no olvides controlar el sellos de los envases. El sistema eléctrico es aquel que se encarga de proporcionar la energía eléctrica a los demás sistemas del vehículo. Esta energía es producida por el alternador y almacenada en la batería. El alternador convierte la energía mecánica en eléctrica gracias al movimiento de una correa que viene desde el motor. Cuando esta correa está poco tensa, se genera menos electricidad, generando una disminución en la carga de la batería. Si esto sucede, lo sabrás mediante la luz de advertencia o la correspondiente aguja en el panel de instrumentos. Una batería mal cargada hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar, especialmente cuando la temperatura es baja. Cuando el motor de tu vehículo no se enciende al darle contacto, es muy probable que la batería se encuentre descargada o desconectada. Por otro lado, debes saber que para tu seguridad, todos los accesorios que utilizan electricidad están casi siempre provistos de fusibles para impedir incendios o daños en el sistema eléctrico. Por lo que, si alguna unidad eléctrica deja de funcionar, lo primero que debes revisar es si se ha fundido algún fusible. En el caso de las ampolletas, si alguna no enciende o si la luz de control de los intermitentes destella en forma más rápida que lo habitual, es probable que una ampolleta se haya quemado. Recuerda controlar el nivel de líquido en la batería. Agrega agua destilada cuando sea necesario. Que la correa del alternador esté suficientemente tensa. Que los cables de la batería estén bien sujetos. La luz de carga durante la conducción. Si se enciende o parpadea es porque hay algún problema. Ten precaución. El ácido de la batería es corrosivo. Cuidado con tu ropa y piel. El sistema de combustible. Este sistema es el encargado de suministrar combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Así puedes prevenir el riesgo de incendio en tu vehículo. En el indicador de combustible, la letra E significa vacío, del inglés empty, y la letra F indica estanque lleno, del inglés full. Al cargar gasolina, recuerda, apagar el motor del vehículo. Evitar la inhalación de vapores emanados por la gasolina. No encender cigarrillos. No hablar por celular. Recuerda usar el octanaje adecuado al motor de tu vehículo, según las indicaciones del fabricante. Recomendaciones para reducir la contaminación asociada al combustible. Evita la apertura de la tapa más veces de lo necesario. Los vapores de la gasolina pueden ser cancerígenos y además son inflamables. Llenar el estanque de combustible cada vez que vayas a recargar. Contaminará menos al liberar menos gases. Evitar frenadas y aceleraciones frecuentes ya que causan alto consumo de combustible. El sistema de refrigeración. Este sistema tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso utiliza un líquido refrigerante, agua destilada más un anticongelante, que circula de manera constante por canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. Cuando hay una obstrucción del sistema de refrigeración, poco líquido refrigerante o una correa de la bomba de agua rota o mal tensada, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, debes detener la marcha y reparar la avería. Hoy en día, la mayoría de los vehículos tiene ventilador eléctrico que se activa al subir la temperatura, especialmente al circular a baja velocidad.
Si esto no sucede, puede deberse a un contacto defectuoso, que la correa del ventilador esté dañada o a un fusible dañado. En el indicador de temperatura, la letra C significa frío, del inglés cold, y la letra H, caliente, del inglés hot. También es importante destacar que a temperaturas bajo cero, el líquido refrigerante debe contener una cantidad suficiente de anticongelante que impida que el motor y el radiador se dañen por efecto de la congelación del agua. Asegúrate de usar el tipo de líquido adecuado para tus necesidades. El sistema de escape. Se trata del conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Estos gases de escape contienen sustancias tóxicas, entre ellas se encuentra el monóxido de carbono, un componente venenoso, incoloro e inoloro. Por esta razón, es muy importante revisar el correcto funcionamiento de este sistema, el cual es propenso a oxidación o que se estropee, provocando que este gas penetre en el interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir al conducir con el portaequipaje abierto. Los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son el dolor de cabeza y los vómitos. A la menor señal de intoxicación, sal del vehículo y respira aire fresco. Un ruido anormalmente alto del tubo de escape suele ser una señal de roturas o de orificios en el silenciador. La transmisión es el sistema encargado de transferir la potencia que genera el motor a las ruedas del vehículo. Hay vehículos de tracción delantera y de tracción trasera. También hay vehículos de tracción en las 4 ruedas. Esta energía es dirigida a las ruedas de tracción a través del embrague. El sistema pedal, que permite la transmisión o interrupción de la energía hacia las ruedas de tracción. Este proceso es moderado por la caja de cambios, donde es posible controlar manualmente el cambio de marchas y la velocidad del automóvil. Debes saber que al conducir presionando el embrague durante un tiempo mayor al necesario se reduce el control sobre el vehículo. Existen diversos tipos de caja de cambios, clasificados en automática y manual. Estas son diferenciadas por el uso de la palanca de cambios y, en el caso de los vehículos automáticos, carecer de pedal de embrague. La caja de cambios multiplica la fuerza del motor. Esta puede tener 3, 4, 5 o más marchas. Cada marcha se utiliza en un rango de velocidades, lo que permite optimizar el uso de combustible. La dirección. El sistema de dirección se encarga de transmitir el movimiento del volante hacia las ruedas. Para que este proceso requiera el mínimo esfuerzo humano, existe un mecanismo auxiliar llamado servodirección. Debes saber que la dirección se desalinea con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecargas, así como cuando topa contra el borde de una solera u otro obstáculo, o cae en hoyos. Esto provoca que las ruedas produzcan vibraciones y aumente el desgaste de los neumáticos. Algunas de las señales que te indicarán si hay algún defecto en la dirección, o poca presión de aire en los neumáticos delanteros, son: sentir la dirección pesada, escuchar un chirrido excesivo al doblar o, si al conducir por un terreno plano, el vehículo tiende a irse hacia un lado. La suspensión y la amortiguación. Estos sistemas son los encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conductora. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada y para absorber las irregularidades del asfalto. Dada su relevancia para nuestra seguridad y la de las demás personas, es importante aprender a supervisar estos sistemas e identificar posibles problemas. Consulta al mecánico si presentan algún indicio de avería. Síntomas de amortiguadores en mal estado. Al frenar, el vehículo se inclina hacia adelante y se levanta de atrás de forma excesiva. Al circular, el vehículo se balancea demasiado en carreteras en buen estado y se inclina excesivamente al tomar una curva. Al cargar un extremo lateral frontal, el vehículo rebota u oscila. Durante la marcha, se notan significativamente las alteraciones del camino, por ejemplo, los baches y el viento lateral. Los neumáticos se desgastan irregularmente. Circulando de noche, las luces oscilan de forma llamativa. Es importante revisar periódicamente el estado de los amortiguadores, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante del vehículo, y sustituirlos cuando dejen de ser seguros. Un amortiguador en malas condiciones puede tener consecuencias peligrosas, como por ejemplo, vehículo con pérdida de estabilidad, especialmente en curvas, con viento lateral o al circular sobre una superficie mojada. Aumento de la distancia de frenado, sobre todo con pavimento irregular o mojado. Si además, el vehículo dispone de frenos ABS, este sistema perderá efectividad. Desgaste y avería con mayor frecuencia de otros elementos del vehículo. Disminución del confort durante la conducción. La fatiga aparece con mayor facilidad en quien conduce. Los frenos. El sistema de frenos permite reducir la velocidad del vehículo llegando incluso a su detención. Por tanto, es importante efectuar una supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total para evitar un siniestro de tránsito. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno del otro. 1. El freno de servicio, pedal de freno, generalmente es hidráulico y actúa sobre las 4 ruedas.
Los vehículos antiguos tienen solo un sistema de circuito hidráulico, lo que hace que si la tubería del freno se rompe en algún lugar, todo el fluido desaparece, y con ello el efecto de frenado en todas las ruedas. En cambio, los vehículos modernos están equipados con sistemas de frenos de 2 circuitos. Así, si se produce una falla en un circuito, se mantiene cierto efecto de frenado en el otro. Muchos automóviles poseen un sistema de servofrenos, que aumenta considerablemente la fuerza de frenado. Esta tecnología funciona solo con el motor en marcha. Por eso hay que tener cuidado al ser remolcado o si el motor se detiene en una bajada. 2. El freno de estacionamiento, también conocido como freno de mano o freno de emergencia, es un sistema independiente del freno principal de un vehículo. Su función es inmovilizar el vehículo cuando está estacionado para evitar que se desplace accidentalmente, especialmente en pendientes. El freno de mano generalmente se acciona mediante una palanca ubicada entre los asientos delanteros o mediante un pedal en algunos vehículos. En coches más modernos, puede ser un botón electrónico. Este freno suele actuar directamente sobre las ruedas traseras, bloqueándolas para impedir el movimiento. Es importante saber que a temperaturas bajo cero es conveniente hacer pruebas de frenado a baja velocidad. Si circulas por una calle inundada, o si has lavado el vehículo recientemente debes eliminar, también frenando, la eventual humedad en los tambores, especialmente si el vehículo ha estado estacionado. Además, debes saber que existen 2 tipos de frenos, los convencionales y los frenos antibloqueo o ABS. Estos funcionan de forma distinta por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo en el que te desplazas. Ante una situación de emergencia, donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones es imposible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran probabilidad de que no se pueda evitar el obstáculo. El ABS, sistema de frenado antibloqueo, detecta el instante en que las ruedas se bloquean y reduce ligeramente la presión sobre los frenos, mientras se mantiene presionado a fondo el pedal de freno. Permite que las ruedas sigan girando y que la persona conductora mantenga el control sobre la dirección del vehículo. Si el ABS llegase a fallar, los frenos seguirán funcionando. Recuerda controlar el nivel del líquido de frenos periódicamente, según las indicaciones del fabricante. Este no se consume, por lo tanto, si disminuye es porque hay algún defecto mecánico. Además, si el nivel es bajo puede causar un siniestro. Que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga. Lo aceptable es que usted pueda presionar el pedal hasta más arriba de la mitad de su distancia al piso. Que los frenos actúen en forma pareja sobre las 4 ruedas. Si están mal ajustados, en una frenada brusca, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tienes fuertemente presionado. Si ello sucede, puede haber fugas. Que el pedal se sienta rígido y no elástico. Si el pedal cede en su punto de presión, probablemente haya entrado aire al sistema. Que las luces de freno funcionen. Posibles grietas en las mangueras por las que circula el líquido de frenos. Revísalas vigilando que no existan manchas en el suelo por fugas. Los plazos del líquido de frenos, indicados por el fabricante del vehículo. Una vez que caducan, debes cambiar todo el contenido. Que el freno de mano funcione correctamente. Este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. El estado de discos y pastillas de freno. Debes revisarlos periódicamente y prestar atención ante ruidos producidos por su uso. El funcionamiento de los frenos mediante pruebas de frenado a baja velocidad si has circulado por vías inundadas, lavado el vehículo o si el vehículo ha estado guardado por un largo tiempo. Si bien algunas de las verificaciones recomendadas puedes efectuarla tú, en otros casos debes acudir a un taller mecánico. Los neumáticos. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada, por esto, es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarre de los mismos aporta la seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. De los distintos elementos de un vehículo, los neumáticos son los que requieren mayor revisión de parte de la persona conductora. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad, los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1.6 milímetros, empeora la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento a causa de la capa de agua que se forma adelante de los neumáticos. Debes acostumbrarte a revisar periódicamente tus neumáticos y a constatar que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no te indiquen que ésta es inferior a 1.6 milímetros. Además, es importante revisar la presión del aire en ellos. Esta debe ser constante durante todo el año.